Yo en mi carrera conocí gente que tenía mucho más talento que yo, pero no tenían la disciplina que yo tenía. Los días domingos, que era mi día de descanso, lo dormía casi todo el día. Muy bueno para mi salud, pero muy malo para mi familia. Las dietas no sirven. No me dio resultado. Porque yo tengo una obsesión con el peso. Hasta me interné en unas clínicas y eso fue como renacer. Esta tiene que ser una receta universal. Y a los 60 años hay algo que creo que también cambió mucho mi vida. Pareciera muy simple, que es una pura frase. No, tiene muchas implicancias, por lo menos para mí. Hasta dónde uno vive no se sabe. Fue el peor momento de mi vida, pero tuve muchos momentos donde recaí, pero me volví a levantar. Y aquí estoy. Speak with me. Porque gusta mucho más. Porque gusta mucho más. Porque gusta macha más. Macha más no. Mamá siempre dice sí. Mamarás mameses sí. Bueno, estamos enfrentando nuestro 8º podcast y por si usted no sabe de los anteriores, el primero se trató de la perseverancia, el segundo era descubrir las oportunidades, el tercero era revertir los fracasos, el cuarto era escuchar la crítica, el quinto, era escuchar la crítica, el sexto era aceptar con humildad los consejos y el séptimo, correr riesgo controlado. Y ahora el tema que tenemos hoy día es levantarse temprana y, si es posible, hacer ejercicio. Yo creo que la razón, y me doy cuenta en el momento que estoy desarrollando estos podcasts, es que tienen mucho más que ver que el título, porque, claro, para mí fue muy importante levantarme temprano. Fue fundamental hacer ejercicio. Pero hasta llegar a eso pasaron muchas otras cosas y yo lo que quiero es, al desarrollar los temas, es contar lo que a mí me pasó, lo que a mí me ocurrió a lo largo de mi vida, porque esto fue poco a poco. Y cómo esto me ayudó a tener una preparación, una programación, una rutina para enfrentar la vida. Por eso cuando uno habla de levantarse temprano y, si es posible, hacer ejercicio, está hablando de eso también, está hablando de una rutina. Y lo que estoy tratando de hacer es como traspasar mi experiencia por si algo de esto a usted le pueda servir, porque para mí fueron exitosas, tanto en lo personal, como digo y repito, y en lo profesional. Estos hallazgos sí fueron creciendo en el tiempo, con los años vividos, lo que llaman hoy día las experiencias de vida. Y como todas las cosas, hay cosas que pude superar, que pude mejorar mucho, y hay otras que no pude. No pude cambiar en el tiempo. Por ejemplo, ser distraído fui desde niño, seguí siendo distraído de adolescente, seguí de adulto, y ahora que estoy viejo, también estoy más distraído todavía. O sea, eso no lo pude mejorar. Y cuando tuve que pensar en levantarse temprano, pensé que eso era una enseñanza que venía de la casa, que eso lo vi en mis padres. Era muy rígido en eso, aquí nos levantábamos siempre temprano y no me permitían nunca, cuando niño, flojear y decir no me quiero levantar, me quiero quedar en la cama, no quiero ir al colegio. Eso para mis padres no era posible. Ellos me decían, si tú no estás enfermo, si no tienes fiebre, tienes que cumplir. Y quiero decirles que en ese momento y en esos tiempos ir al colegio, como ustedes saben, yo nací en Chile, en Talca, al sur de Chile. Hacía mucho frío cuando niño, y en Santiago cuando niño también hacía mucho frío. Y tratando de recordar qué pasaba en mi adolescencia como estudiante, me di cuenta que ahí en la adolescencia yo me desordené un poco y fui perdiendo algunos hábitos que habían en mi casa, que eran los hábitos de la puntualidad y de levantarme temprano. Sin embargo, yo creo que hay un momento en mi vida, un momento importante en mi vida, y era bastante adulto, donde se produce un cambio importante. Y eso es cuando tengo 19 años.
y voy a Estados Unidos, a Nueva York, lo he contado en los podcasts anteriores, me encuentro por primera vez con la televisión, vivo en un mundo distinto, tengo que mantenerme solo y ahí me doy cuenta que ser impuntual, en primer lugar en Nueva York no era posible porque si tú eras impuntual perdías muchas cosas, a veces no te dejaban entrar a una clase si no llegabas a tiempo, pero muchas otras cosas, digamos, todo estaba más o menos hecho, controlado para ser puntual. Y también me di cuenta, y por eso que fue una gran experiencia para mí esto de estar en Estados Unidos en esta etapa de la adolescencia y el comienzo de la edad adulta, porque yo sentí que los americanos, gracias a esa rigidez que tenían en este tipo de cosas, eran mucho más eficientes que nosotros los chilenos, que en ese entonces éramos mucho más impuntuales de los que somos hoy día. Y me fui dando cuenta que esta combinación de levantarse temprano, de ser puntual, me estaba dando frutos incluso en este estudio, porque yo estaba estudiando algo para lo cual yo no estaba construido. En realidad yo era zurdo, todo lo que había que hacer estaba hecho para derecho, y yo creo que con el esfuerzo, cuando yo digo que me levantaba temprano, yo cuando llegaba a la Universidad Técnica de Nueva York era el primero en llegar, era absolutamente puntual también. Y entonces eso me fue dando fruto y al final me pude titular para una actividad para la cual yo no tenía facilidades, para la cual yo no estaba, y pienso que como modelista fue mucho más malo que como animador de televisión. Y después, al regresar a Chile, en el año 1961, se estaba preparando la televisión, como ustedes saben, pero al mismo tiempo me casé. Era muy joven, me casé, había empezado a ser un poquitito popular, no inmediatamente. Me costó, y ahí nuevamente me desordené un poquitito porque Chile en ese entonces era muy impuntual. Y cuando me desordené en varias cosas, porque con esto de la popularidad uno al principio se va sintiendo como un Superman. Seguía levantándome temprano, pero ¿saben? Me levantaba principalmente a comer. Y durante prácticamente 8 años no hice nada, así que subí 20 kilos de peso. Pero en un momento me di cuenta que si quería estar en buenas condiciones para seguir trabajando, tenía que cambiar mi vida. De alguna manera tenía que hacer un cambio. Esta vorágine que me hacía vivir con horarios, porque yo trabajaba en una fábrica con mi padre y después de madrugada en la noche terminaba tarde en la televisión, me levantaba, dormía 3 horas y media, 4 horas. Yo tenía que disciplinarme. Y así empecé lentamente primero a hacer ejercicio los días domingos. Eso no fue suficiente. Me dijeron además que había un sistema oriental que daba un muy buen resultado, que había que darse un sauna, un masaje, con lo que hacía yo de los domingos y que con eso me iba a resultar. Tampoco me resultó. Y en medio de esta lucha por estar saludable, por bajar de peso, bueno, en una de las cámaras viajeras me toca ir también se llamó la película extranjera, me toca ir a la India. Y ahí en la India son vegetarianos. Y durante, creo que de 30 a 45 días más o menos, me hice vegetariano. Y como vegetariano me sentí muy bien esos 45 días. No comía carne, ni pescado, ni pollo. Bueno, cuando regresé a Chile pensé que levantándome temprano, haciendo un poquitito de ejercicio y haciéndome vegetariano, me iba a ir muy bien. Y me hice en lo que se llama un vegetariano lacto-ovo. O sea, comía, además de puras verduras, también podía comer huevo y podía tomar leche. Lo que no es muy común en los vegetarianos. Fue como una adaptación que me hice. Pero con eso me fue bien. Y al cabo de algunos meses, ya había bajado como 15 días y ahí empecé a jugar tenis todos los días. Y volví a mi peso. Y eso fue como renacer. Ahí yo diría que
es donde yo empiezo, y cuando hago y escribo el decálogo estoy pensando en eso, en que levantarse temprano y si puede hacer ejercicio, yo debiera haber agregado y comer lo adecuado, pero me hubiera quedado el título muy largo, pero eso me hizo sentirme muy bien y hizo además que yo profesionalmente y personalmente y familiarmente me fuera mucho mejor, por lo tanto esto yo se lo recomiendo. Después, claro, cuando tuve más oportunidades, yo mismo me hice un sauna, o sea, yo me hacía todo un tratamiento, digamos, primero hacía sauna, primero jugaba 1 hora de tenis, me levantaba muy temprano en la mañana con un profesor, Patricio Cornejo, que fue un gran tenista chileno. Yo prácticamente jugaba todos los días, de lunes a sábado. Fue mi mejor época porque me sentía atlético, dinámico, hacía ejercicio, 3 veces a la semana hacía pesa, vivía lo más ordenado posible. Me desordenaba un poquitito en dormir tarde, dormía poco en las noches, 4 horas y media, 5 horas. Pero después estuve leyendo ahí un médico que yo sin saberlo lo hacía. Los días domingos, que era mi día de descanso, lo dormía casi todo el día. Muy bueno para mi salud, pero muy malo para mi familia. Entonces, en otros podcasts yo conté los dramas que yo tuve con mi familia por no haber estado a tiempo y no haber dedicado el tiempo que correspondía a la familia. Bueno, y así como estuve 7 años como naturista me fue bien. Gracias a la cámara viajera o película extranjera. Y gracias a la cámara viajera y la película extranjera dejé de ser naturista, porque tuve que ir a hacer unas películas a Noruega, pero a la parte más cercana al Polo Norte, Hammerfest se llama el lugar. Pleno invierno, no había verdura. Bueno, un día, 2 días, y yo no podía estar sin comer, empecé a comer, me olvidé de ser vegetariano y después volví a lo de siempre. Y volví también a subir unos kilitos, no todo, a pesar de ese esfuerzo que yo hacía con el deporte. Pero yo había algo en la comida que no lo podía controlar bien. Entonces, insisto, me levantaba temprano, hacía deporte, pero comía un poquitito de más, me tomaba unos vasitos de vino de más, y eso me hacía tener unos kilos de más. Ahora, puedo asegurarles a ustedes que si no hubiera hecho eso, yo tenía una tendencia muy grande a engordar. Yo hubiera sido un hombre muchísimo más gordo, un obeso. Yo lo que tenía era exceso de peso, pero nunca llegué a ser un obeso. Y después empecé a buscar dietas, cómo bajar de peso. Entonces empecé a comer por gramos, porque decía que había que comerse un bistec de tantos gramos, una papa de tantos gramos. No me dio resultado. Fallé porque uno lo hace 15, 30 días y después falla. Después me dijeron que había que comer a cada 3 horas. También, pero uno se saltaba de repente, no encontraba qué comer cada 3 horas. Hasta me interné en unas clínicas. Fui a unas clínicas ¿dónde eran? En España, no en Alemania. Iba a decir, fui a unas clínicas en España, las clínicas Buschinger. Y en esas clínicas a uno le dan, es un ayuno. Y yo ayuné durante 15, 17 días y de verdad que funcionaba, porque uno bajaba entre 6 y 8 kilos. El problema es que uno salía de la clínica con una locura por comer, con ansias de comer, con la comida aquí en la cabeza. Entonces, al poco tiempo, uno volvía a subir los kilitos. Y luego comenzó además la viajadera entre Chile y Estados Unidos, como ustedes saben, el que yo viajaba todas las semanas, ida y vuelta, y eso destruyó, desordenó el sistema. Fue muy difícil equilibrarse por los cambios de horario y además por la fatiga, el esfuerzo que eso le toma a uno es muchísimo. Y en esta etapa sí apareció un personaje, María Luisa Calderón, que tuvo la misión de coordinar mi vida, porque esto de tener actividades en Estados Unidos, actividades en Chile, era un desorden. Mis colegas, mis compañeros de trabajo estaban desesperados. Entonces ella pasó a ser la coordinadora internacional y empezó a ordenarme, a que yo supiera qué iba a hacer cada día. Y todas las mañanas, cuando me levantaba, había un papelito al lado de mi cama
que decía exactamente lo que yo tenía que hacer desde que me levantaba hasta que me iba a acostar. Y así yo podía cumplir con todos los horarios. Fue un cambio bien importante eso de haberme podido ordenar, y eso acrecentó la puntualidad que siempre tuve, pero fui mucho más puntual todavía, casi obsesivamente puntual, a tal punto que yo uso un reloj que tiene la hora, media hora hacia adelante, porque lo que me carga, lo que no quiero nunca es llegar atrasado. Con esta vida sistematizada fue muchísimo más fácil. Y como emergencia puedo contarles que en esta transición hubo algunas fórmulas dietéticas que sí me ayudaron con la ansiedad. Fue exitoso ese sistema de comer algo saludable antes de tener apetito. Eso que decían de las 3 horas, si uno lo hacía bien y como corresponde, da resultado, porque creo que mueve más el metabolismo y uno come mucho menos porque no tiene ganas de comer, porque ha comido hace poco. Si lo peor que uno puede hacer es dejar muchas horas sin comer, porque uno después se lo come todo, la mente no frena. Entonces hay que ordenarse en comer, eso es muy importante. Y además, si ustedes se preguntarán, ¿y por qué hablo tanto de comer y por qué hablo tanto del peso? Porque yo tengo una obsesión con el peso. Porque yo nací de 5 kilos, que son 12 libras, entonces yo siempre fui un niño con sobrepeso. No obeso, pero con sobrepeso desde niño. Y siempre me preocupa el sobrepeso de los demás. Y miro a los demás y le digo, oye, pero subiste de peso, ¿qué te está pasando? Para mí, y la gente se molesta, porque cuando uno sube de peso o cuando uno está gordo, lo menos que quiere que a uno le digan que está gordo. Sin embargo, a uno le hace bien saberlo, internalizarlo, pero es difícil. Y doy esta explicación porque he contado tanto del peso, y quiero contarles algunas cosas que fueron exitosas, como esta de comer cada 3 horas cosas saludables, y otra que a uno le da a veces mucha emergencia, mucha ansiedad en la casa y quiere comer, es tener un botiquín de emergencia en el refrigerador, con puras cosas saludables, zanahoria, tomate, cosas que no engorden. En el momento que se produce esa ansiedad, también ha dado resultado relativamente. Un médico cardiólogo me dio una idea que era bastante buena, porque me invitaban a mí a muchos cócteles. Y le decía, pero ¿cómo voy a hacer dieta yo si me invitan a tantos cócteles? En los cócteles pasan cosas tan ricas. Entonces me decía, usted haga una cuenta. Coma 1 cada 3. Cuando pasa el señor con el cóctel, la primera vez come. La segunda vez no come. La tercera vez tampoco come. La cuarta vuelve a comer. La quinta no come. La sexta no come. Y la séptima vuelve a comer. Y yo lo he hecho y no le tocan a uno más de 2 o 3 bocaditos, porque más veces no pasan en un cóctel. O sea, el cardiólogo tenía una muy buena idea. Ahora, lo más importante, para resumir esto, las dietas no sirven. No sirven para nada. Lo puedo decir yo ahora, que tengo más de 80 años. Uno en la vida tiene que cambiar su régimen de vida, tiene que tener un régimen de vida distinto, se tiene que adaptar, tiene que aprender, tiene que estudiar. Bueno, todo esto lo fui haciendo hasta que llegué a los 60 años. Y a los 60 años hay algo que creo que también cambió mucho mi vida. Hay algo que siempre esperé. Yo sabía, pues yo soy hijo por una rama de mi madre y nieto y bisnieto de diabéticos. Yo sabía que en algún momento yo iba a ser diabético, pero yo creo que a través del deporte, de levantarme temprano, hacer ejercicio todos los días, yo fui atrasando esto. No tengo una respuesta científica si estoy diciendo lo correcto, pero es lo que siento, es lo que algunos médicos me han confirmado. Yo atrasé mi llegada de la diabetes porque yo hice deporte durante tanto tiempo, pero a los 60 años comenzó la diabetes. Y entonces había que ser mucho más enérgico. Había que tomarlo mucho más en serio. En primer lugar, había que hacer desaparecer el azúcar de cualquier dieta. Había que disminuir mucho el alcohol, que también es azúcar. Había que tratar de reducir los carbohidratos
y lo que yo tenía que tratar de equilibrar lo más posible mi peso, y lo hice porque yo si le puedo decir en libras, el máximo que yo he estado es 225 libras, y yo cuando pude equilibrarme, me equilibré a 200 libras, pero yo hoy día peso mucho menos, yo peso 185 libras hoy día, porque ya pienso que también en esta época más adulta uno tiene que cuidarse más todavía. Si quieren saber, hoy a los 80 años sigo haciendo ejercicios diarios, sigo levantándome temprano, menos temprano, y duermo más horas de las que dormía normalmente. Cuido mucho más mi alimentación, saqué completamente los carbohidratos, salvo un día a la semana, de toda mi dieta. Y el ejercicio es muy importante. Tengo este podómetro donde marco los pasos. Trato que no haya ningún día en que yo no tenga menos de 5.000 pasos y por lo menos tratar de llegar todos los días a 8.000. Ahora que estoy también en los 80 años, yo hago un programa de salud. Y en este programa de salud se tratan muchos temas de todos los órganos del cuerpo. Puedo asegurarle que no hay ningún órgano del cuerpo humano en que finalmente el médico no diga lo siguiente: coma sano, levántese temprano, haga ejercicio. No hay órgano del cuerpo, cuando hablan del corazón, cuando hablan del hígado, cuando hablan de los músculos, de lo que hablen, cuando hablan de los huesos, siempre se habla de lo mismo. Por lo tanto, esta tiene que ser una receta universal. Y yo creo, estoy convencido que yo llegué hasta aquí, yo digo todavía en actividad, porque fui disciplinado. Porque entre los indisciplinados yo fui el más disciplinado. Yo en mi carrera conocí gente que tenía mucho más talento que yo, es verdad, pero no tenían la disciplina que yo tenía. Y ellos no llegaron hasta donde yo llegué por falta de disciplina. Yo creo que la disciplina es muy importante, te ayuda a vivir mejor. Siempre hay una cosa genética y en esa cosa genética la vida, el momento, por eso esa frase famosa que la repito tantas veces, que yo estoy en la primera fila del teatro de la vida, que eso es lo malo, pero lo bueno es que no sé cuánto tiempo voy a estar ahí. Ahí está la genética, porque hasta dónde uno vive no se sabe. Pero yo creo que vivir así, de manera disciplinada, sin cometer exageraciones, nos permite una vida que finalmente nos da mucho más oportunidades. Podcastémonos en Spotify todos los martes con el Decálogo del Éxito. Véalo, escúchelo, compártalo con sus amigos. Todos los martes, el Decálogo del Éxito. Spotify. Bueno, vamos con las preguntas. Tengo una pregunta que mandaron por escrito. Me preguntan aquí si el ejercicio se debe hacer en ayunas o no. Según los técnicos, según lo que yo he aprendido por los técnicos, es mucho mejor que tú hagas el ejercicio en ayunas. Te ayuda mucho más. Y después del ejercicio tomar desayuno. No siempre se puede hacer, yo trato de hacerlo. La segunda pregunta no tiene mucho que ver con el tema. Dice, si algún día vamos a volver a ver su programa, dígame cómo, dónde. Bueno, en nuestra página de Don Francisco TV tenemos algunas cosas. Yo creo que los programas de Estados Unidos, me parece, no lo sé, pero quizás algún día en alguna plataforma se van a repetir los programas, porque esa fue la época de oro de la televisión y yo pienso que no se debe perder. Recibimos muchas preguntas y por audio. Vamos con la próxima pregunta por audio. Hola, don Francisco. Le saluda Daniel Mejía Lozano desde Colombia. ¿Qué consejo me puede dar para mantener una vida sana? Constantemente me propongo comer sano y hacer ejercicios, pero me gana el sedentarismo. No soy constante. Don Francisco, ¿cómo puedo revertir esto? Es difícil, ¿eh? Yo le quiero decir, amigo Mejía, que a mí, en este momento, si usted me pregunta, ¿le gusta hacer ejercicio? No me gusta hacer ejercicio porque ya no puedo jugar tenis, porque
digamos, haber estado 53 años parado en sábado gigante, mis rodillas ya no dan para jugar tenis a esta edad. Entonces tengo que andar en bicicleta. Durante media hora hago más o menos 8 millas en bicicleta y después tengo que hacer pesas y tengo que hacer una serie de flexiones. Entonces, por lo que usted me pregunta, ¿cómo tener esa disciplina? Es que hay que hacerse esa disciplina mental. Eso hay que crear esa obligación. Muchas veces uno no se quiere levantar, uno no quiere ir, pero es como competir con uno mismo. Yo ahí le tengo que meter otra vez la palabra que yo comenté y desarrollé en el primer podcast, la perseverancia. Use la perseverancia. Use un mecanismo. Déjese escrito algo en la noche anterior en que diga: no seas flojo, ayúdate a ti mismo, anda a hacer ejercicio para evitar el sedentarismo. Y otra cosa, si usted es sedentario y le gusta bailar, bailar es ejercicio. Si a usted le gusta caminar, caminar es ejercicio. Don Francisco, a lo largo de su carrera, usted ha contado en varias ocasiones que ha lidiado con su peso. ¿Qué ha sido lo más difícil para controlar los excesos en la alimentación y a qué ha tenido que renunciar para mantener una vida sana? Bueno, renunciar a muchas cosas, convencerme de cosas de las cuales ni siquiera me acuerdo cómo son. No me acuerdo hace cuánto tiempo, quizás 10 años que no me como una pizza. Unos sándwiches que me gustan, ya que usted es de Chile, unos sándwiches que me encantan en Chile, que es de la antigua, hoy día se llama la antigua Fuente Alemana, que está en la Alameda, en Chile. Y ahí yo me comía unos lomitos completos y me comía 2, 3 y 4. Bueno, yo he dejado de hacer eso, he tenido que lidiar. Pero la ansiedad es lo peor. Por eso hay que buscar mecanismos alternativos a la ansiedad. O sea, en el momento que viene la parte ansiosa hay que hacer algo distinto para o escribir o escuchar música o conversar con alguien. Hay que buscar un mecanismo. Fíjate que cuando peor me fue cuando yo hice la primera Teletón. Fue tal la ansiedad que durante los últimos 15 días yo subí 12 kilos, que son como 30 libras. Y en esa oportunidad, pero fue para mí tan difícil, me tuve que comprar incluso una camisa para hacer la primera Teletón, una camisa y una chaqueta porque no había nada que me cruzara. Yo creo que ahí yo llegué más de 220 libras, más de 230 libras. Yo creo que estuve por ahí por las 235. Fue el peor momento de mi vida, pero tuve muchos momentos donde recaí, pero me volví a levantar. Y aquí estoy. Hola, soy Rubí de República Dominicana. Su fórmula de levantarse temprano y hacer ejercicios vendría siendo su propia versión de A quien madruga, Dios le ayuda. Sí, esa versión es doble, porque dice a quien madruga, Dios le ayuda, y hay otra que dice que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Así que no sé cuál de las dos serviría. Pero en mi caso, yo siento que el madrugar me mantuvo a mí siempre alerta. Y se me olvidó algo importante decir aquí, y es que yo tengo y tenía durante décadas, hasta que apareció el iPhone, un pad, donde una libretita amarilla, donde yo durante la noche, si se me ocurría algo, lo escribía, algo que yo tuviera o quisiera hacer al día siguiente. Entonces, cuando yo me levantaba temprano, me sentía alerta, la respiración, el aire es más fresco en la mañana, estés donde estés, hay menos contaminación a esa hora de la mañana. Entonces yo creo que a mí siempre me sirvió levantarme temprano. Mucha gente piensa que los famosos como que viven en una realidad paralela, pero para preguntarte algo muy práctico, ¿qué haces cuando despiertas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Tomas el celular? ¿Le das un beso a tu señora? ¿Prendes la televisión? Etcétera. Cuéntanos. Cuando yo me despierto, lo primero que hago es sacarme el CPAP, porque yo actualmente duermo con un CPAP, que es un aparato para respirar mejor, que a mí me cubre toda la máscara. Me saco el CPAP, que sigue sonando como unos 10 segundos hasta que se corta.
Después, lo más importante, yo tengo 2 teléfonos, un teléfono de Estados Unidos y un teléfono de Chile. Y están ahí. Y los aprieto, los miro por si hay alguna emergencia a esa hora. Y después, por supuesto, al baño. Ahí me preparo para irme a hacer deporte. Y para hacer deporte necesito vestirme de deportista. Así que eso es lo primero que hago. No tengo más cosas a mi alrededor que esas, salvo unos dulces sin azúcar, que a veces en la noche, mientras miro televisión, puedo comerme 2 al día. Y me como 2 al día. ¿Y cómo es la levantada? ¿Usas un despertador? ¿Cómo te despiertas? Bueno, ahora cuando necesito despertarme a la hora que sea, 5 de la mañana, 6 de la mañana, pongo despertador. Pero nunca suena el despertador, yo siempre me despierto, tengo un reloj en la cabeza, yo me despierto 15, 20 minutos antes de eso y corto la alarma, primero para no despertar a mi señora, y a veces tengo que salir muy temprano, 6 de la mañana, 5 y media, 7, pero mi rutina diaria es que yo despierto a las 8 de la mañana ahora y me duermo aproximadamente entre 12:30 y 1 de la mañana. Esa es mi rutina. Yo duermo entre 7 y 8 horas. Entonces me despierto, como digo, a las 8 y me acuesto más o menos a la 1 de la madrugada. Esta obsesión, porque tú la has llamado así, del peso, ¿te ha traído problemas con tu familia, con tu entorno, con las personas que trabajan contigo? Por ejemplo, me ha traído un problema. Tengo nietos que tienen sobrepeso. Mis nietos se han enojado conmigo cuando yo les digo que tienen que cuidarse. Y tienen que cuidarse. Y tienen que cuidarse porque yo he entrevistado a mucha gente. Dentro de eso yo debo haber entrevistado por lo menos unos 30 o 40 centenarios. Nunca he encontrado un centenario que tenga una gota de grasa. Gente que tenga 101, 102, 104, hasta 105 años entrevistados. Todos delgados, sin una gota de grasa. Nunca he entrevistado a un centenario gordo o con exceso de peso. El exceso de peso no es bueno. Yo sé que no es siempre posible poder mantenerlo. Tú dices que hay que levantarse temprano. ¿Tú lo haces por obligación o porque te hace feliz? ¿Te sientes bien al levantarte temprano? Yo me siento feliz después de hacerlo porque siento que cumplí. Porque antes yo no quería hacerlo. Estoy haciendo en esta etapa un esfuerzo. Y en otras etapas a veces también. Entonces, para mí, haberlo hecho hoy día, poder mostrarlo hoy día, los pasos que tengo hoy día, son un logro. Hoy día, pues todavía queda mucho día, pero en lo que hice en ejercicio solamente, aquí está, hoy día. 5.264 pasos de ejercicio. Casi todos los días estoy sobre los 7.000 pasos. ¿Y esto de la tecnología te gusta? Porque te has tenido que adaptar a muchos cambios. ¿Realmente te gusta el manejo de la tecnología o el mundo tecnológico? Bueno, yo nací sin televisión, sin prácticamente teléfono en la casa, porque era muy difícil conseguirlo, sin teléfonos celulares, sin internet, sin nada de esto. Por supuesto, lo manejo mucho más elementalmente que cualquiera, pero aquí estoy, porque para eso tengo estos amigos que están a mi alrededor, que son los que me ayudan tecnológicamente. El tema de la puntualidad para ti siempre ha sido muy importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué crees tú que hay que llegar temprano a un lugar? ¿Es por cumplir o por respeto a los demás? ¿Por qué lo haces? Primero, respeto al otro. Porque si el otro me citó a las 2, me espera a las 2 y a las 2 entro. Y cuando me invitan a comer soy el primero porque toco el timbre a la hora que me invitaron. No, se supone que hay como unos 10 minutos, 15 minutos, algunos se toman media hora y otros hasta 1 hora tarde. A mí me parece que es una falta de respeto hacia los demás. Pero lo más importante es que yo creo que administrar bien el tiempo, eso es eficiencia. Y la eficiencia te permite hacer más cosas y mejores cosas durante el día, sin lugar a duda. Esos días que le cuesta levantarse, ¿qué se dice para lograr levantarse?
que yo tengo que hacer ejercicios todos los días, que eso es lo que me ayuda, que de esa manera voy a vivir mejor. Por ejemplo, les puedo contar al público de este podcast que hace muy poco tiempo me apareció una dolencia que yo no tenía, se me inflamaron las dos muñecas y he tenido que tomar corticoides y tengo dolores en las articulaciones y me dijeron que tengo una fibromialgia reumática. Creo que eso es algo que viene ahora con la edad, en la década de los 80. Si se mejora, cómo se mejora o no se mejora, no se lo puedo garantizar, pero lo puedo adelantar para el próximo podcast, porque el próximo podcast creo que es importante, por lo menos fue importante para mí, porque tiene muchas aristas. Gastar menos de lo que se gana. ¿Pero por qué? Eso es lo que quisiera yo tratar en el próximo podcast, que sería el 9º. Pareciera muy simple, que es una pura frase. No, tiene muchas implicancias, por lo menos para mí. Yo tuve experiencias muy importantes. Y además, véame, sígame en el canal de YouTube, Don Francisco TV. Puede ser en Instagram, en Facebook, en TikTok incluso. En todas las plataformas me puede seguir porque soy un hombre moderno. Así que hasta la próxima semana, donde nos podcasteamos. Y aquí, no sé si es aquí o acá, en alguna parte, ahí usted se puede inscribir.